El séptimo nervio craneal es el nervio facial. De todos los componentes que un nervio craneal puede tener, el facial tiene 4 de ellos, entonces el único que le falta es sensibilidad visceral. Él es motor somático para los músculos de la expresión facial, da algo de sensibilidad en la región auricular y del oído. También se encarga de la información motora autonómica de tipo parasimpático de todas las vísceras de la cara, de todas las glándulas de la cara, con excepción de la glándula parótida, y se encarga de la inervación sensitiva especial del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Él emerge entonces a nivel del surco protuberancial, en el surco protuberancial inferior, pero a nivel del ángulo pontocerebeloso, en esta región. Este sería el nervio facial. Y él se distribuye a través de múltiples ramas en la cara. La última rama siendo la rama motora, que emerge a nivel del foramen estilomastoideo para salir en la cara posterior de la parótida, penetrar la parótida y dar origen a los ramos motores que todos conocemos del nervio facial en la cara. El nervio facial es un nervio bastante extenso, bastante complejo, tiene varios componentes. Cada color que ustedes ven ahí, con excepción del amarillo, que es para señalar, cada color representa un componente funcional. Él tiene 4 de los 5 componentes funcionales, como dijimos ahora. Entonces tiene un componente motor somático, que es este que ustedes ven acá en rosadito. Tiene un componente motor autonómico, que es este que ven en azul. Un componente sensitivo especial, que es este que ven en verde. Y un componente sensitivo general, que es este que ven en moradito. Entonces el sensitivo general siempre me ha parecido como el más sencillo, porque el sensitivo general viene desde el oído y va a llegar a los núcleos del trigémino. Recuerden que toda la información sensitiva general que viaje por cualquier nervio craneal va a llegar a los núcleos principal y espinal del trigémino, dependiendo de la modalidad sensorial que traigan. Por ejemplo, para el principal sería tacto y presión, y para el espinal dolor y temperatura. Esa información, esas fibras tienen su origen real en el ganglio geniculado, que es el ganglio sensitivo del facial. Es decir, ahí está la información sensitiva general y la sensitiva especial. Hablemos de una vez de la sensitiva especial. La sensitiva especial es del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Esa información esas fibras van a tener su origen real en el ganglio geniculado también, y desde allí van a viajar al núcleo que alberga toda la información gustativa, que es el núcleo del tracto solitario. Entonces, independientemente del nervio por el cual viaja la información siempre va a llegar al núcleo del tracto solitario si es gustativa. Con eso sacamos los 2 componentes sensitivos. Ahora los componentes motores. El componente motor autonómico es de tipo parasimpático. Ese motor autonómico parasimpático tiene su origen en el núcleo salivatorio superior. Ese núcleo salivatorio superior me da origen a las fibras preganglionares, que se dirigen por el nervio facial, por las ramas del nervio facial, y dentro de la porción petrosa del temporal van a darme ramas para 2 ganglios diferentes: el ganglio pterigopalatino y el ganglio submandibular. El ganglio pterigopalatino, en el ganglio pterigopalatino hacen sinapsis las fibras que van a dirigirse hacia las glándulas lagrimales y las glándulas nasales, mientras que en el submandibular hacen sinapsis las que van a ir hacia la glándula submandibular y la sublingual. Acá hay que hacer una aclaración. Para algunos autores, el núcleo salivatorio superior puede ser dividido en 2 porciones, una porción lagrimal y el núcleo salivatorio superior propiamente dicho. Entonces, quienes hacen eso dicen que la información del salivatorio del lagrimal se dirige hacia las glándulas lagrimal y nasales por vía del ganglio pterigopalatino, mientras que la otra porción, la porción del real salivatorio superior, se dirige a las glándulas salivares mayores, en este caso la submandibular y la sublingual. Es una diferencia de concepto. Algunos libros los consideran a los 2 el mismo núcleo, y pues por eso siempre yo lo menciono como uno solo. El componente motor somático se origina en el núcleo motor del nervio facial. Ese núcleo motor del nervio facial, en el tegmento pontino, emite unas fibras que rodean al núcleo abducens. Al rodearlo, entonces, luego emergen para unirse al resto de fibras del núcleo del nervio facial y darle inervación de los músculos de la expresión facial, del músculo estapedio, que es el mismo músculo tensor del estribo, y del músculo estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Las lesiones del nervio facial se acompañan de parálisis facial periférica, que es la que compromete la hemicara completa. El séptimo par craneal tiene diferentes funciones. Sin embargo, la más evaluada de todas es la que tiene que ver con su componente motor somático. Su componente motor somático se encarga de la inervación motora de los músculos de la expresión facial. Cuando yo quiero evaluar los músculos de la expresión facial, quiero evaluar los de ambos lados, y para ello le puedo pedir a la persona una serie de mímicas, una serie de gestos por los medios de los cuales puedo
evaluar la expresión facial. Sin embargo, también puedo evaluarla en reposo. Puedo evaluar la simetría en ambos lados. Siempre tenemos una leve asimetría, sin embargo, la asimetría no debe ser tan evidente. La posición de la comisura de la boca, el pliegue nasogeniano, la posición de los párpados. Pero también puedo evaluarla con resistencia. Si yo quiero evaluar a la persona con resistencia, entonces puedo evaluarla primero pidiéndole elevación del supercilio, es decir, de las cejas, y aplico resistencia. Entonces, cuando aplico resistencia, puedo evaluar si la fuerza de los músculos es adecuada y si es simétrica. Luego puedo pedirle que cierre los ojos con fuerza. Cuando intento abrirlos, no debería ser capaz de poder abrirlos solamente con los dedos en la posición en la que lo vieron. Luego le puedo pedir un gesto como si algo le era feo, ¿no? Le dice a sus pacientes. Luego le puedo pedir que muestre los dientes. Que lleve los labios hacia afuera. Que lleve el labio inferior hacia afuera. En todos los casos, entonces, le pedí resistencia a la persona, le ofrecí resistencia. Esa resistencia debe ser controlada, considerando que los músculos de la expresión facial son músculos pequeños y músculos fácilmente fatigables. Entonces, debo tener en cuenta simetría, debo tener en cuenta movimiento, que la persona sea capaz de hacer los gestos que yo le pido, como elevarlos, que los mueva a ambos lados al mismo tiempo, que la fuerza sea simétrica, y además, para poder discernir entre parálisis facial periférica y central, evaluar si las alteraciones que encuentro ocurren en toda la de mi cara, tanto en el cuadrante superior como en el cuadrante inferior, o si ocurren exclusivamente en el cuadrante inferior, en cuyo caso estaríamos hablando de una parálisis facial central, o también conocida como parálisis facial supranuclear.